Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal y hoy os enseñaré a hacer el easter egg de Transit, pero la versión de Richtofen, así que atentos a ello. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es activar la electricidad. Activad la electricidad porque vais a ir muy cómodos y ahora empezaremos a hacer diferentes pasos. Algunos de estos pasos no requieren una forma específica de hacerlo, sois un poco libres de hacerlo, pero vamos a empezar nosotros montando la Jet Gun. Aquí mismo donde conseguimos activar la electricidad, en alguna de estas zonas de aquí abajo encontraremos unos cables enrollados. Solo tenemos que encontrarlo y agarrarlo. Hay que decir que para montar la Jetgun tenéis que conseguir 4 piezas y tenéis que montarlas de una en una. Más o menos por esta zona también podría salir. La segunda pieza, pasada a la zona de electricidad, podéis ir corriendo en la niebla, vamos a tener que adentrarnos y seguir este camino. Os lo enseño partiendo desde la zona eléctrica porque sé que a muchos les cuesta localizar esta cosa, ¿vale? Esta cabaña que tenemos que localizar. Básicamente lo que estamos haciendo es ir todo el rato pegados a la derecha. ¿Que hay cajas ahí en medio de tren? Las rodeamos, no pasa nada, pero seguimos por la derecha, chicos, todo el rato por la derecha. Si os perdéis, podéis seguir la carretera hasta que encontraremos una luz. Una vez encontrada la luz, seguimos al lado derecho porque ahí estará la cabaña. Muy cerquita. Si no queréis perderos tanto, lo podéis hacer desde el revés. Partiendo de pueblo, retrocedéis pegados al lado izquierdo y aquí, si avanzáis un poquito, encontraremos la cabaña. ¿Qué hay que hacer en la cabaña? Encontrar la siguiente pieza. ¿Qué pieza es? Una especie de indicadores, los velocímetros, como queráis llamarlo. Básicamente están en la cabaña, pueden estar en diferentes partes, pero va a estar dentro de la cabaña, así que vais buscando un poquito por la habitación hasta encontrar la pieza que necesitáis. ¿La tercera pieza dónde va a estar? Pues la tercera pieza va a estar de camino a la cafetería. Estamos en la primera zona, partiendo hacia la cafetería. Hay una zona que es como de metro, entre comillas. En esta zona, en este túnel, vamos a encontrar en alguna esquina la pieza de turbina. No os puedo decir súper indicaciones de dónde estaría, ¿vale? Está por alguna de estas zonas. Se ve muy claro, ¿vale? Es un cacho armatoste negro bastante grande. Se ve bastante claro. Vosotros vais buscando un poquito por esta zona hasta encontrarla. Ya os digo que se ve bastante. Y atentos a la última, pasada la granja de Pepito. Antes de llegar a la zona de electricidad, hay una zona de maizales. Memorizad esta zona porque vais a volver bastante. Os vais a dejar caer en la zona de maizales, vais a ir donde está la luz, porque va a haber una luz parpadeando, en este caso de color blanco. Os acercaréis a la luz y en la zona donde está la luz seguiréis este camino. Esto es una especie de U, entre comillas, ¿vale? Estamos como descendiendo por uno de los dos lados que forman la U. Justo en la punta, de abajo del todo, estaría lo que es el camino que tenemos que seguir, ¿vale? Entonces nosotros vamos mirando, se ve bastante poco, ¿vale? Estad atentos, ahí veis cómo está el camino. Se ve bastante poco si pasáis corriendo. Os recomiendo pasar así como de lado, como hemos hecho nosotros. Y aquí dentro tenemos Nach der Untoten, que es el primer mapa de zombies que existió de Call of Duty. Aquí dentro podemos encontrar en alguna de las esquinas de la pieza. Igual manera, no me sé todas las localizaciones, pero sé que puede salir por aquí cerquita. Sé que puede salir por aquí, porque aquí me ha salido a mí, como estáis viendo. Es una empuñadura. Una vez tenemos todas las piezas, entramos al bar de pueblo y en esta esquina se tiene que montar la Jetgun, la arma especial que es un poco patatilla. Ahora tenemos que volver a la zona donde estaban los maizales porque al lado contrario de donde está la luz, literalmente al lado contrario de donde está la luz, vamos a tener más maizales y en esos maizales va a haber una torre. Tenemos que avanzar hasta la parte baja de esta torre, como digo, está al lado contrario de donde hemos pillado la última pieza. Justo debajo de la torre vamos a tener que montar la mesa de Navgard. Esto tiene más easter eggs para más adelante que convergen con otros mapas, pero de momento vamos a montarla. Se monta con 4 piezas, las cuales son Meteorito, que se encuentra en la primera parada de autobús, nada más empezamos, saldría aquí dentro, es una piedra de meteorito. La segunda pieza es una tabla de madera que puede salir otra vez de camino a la cafetería en esta especie de túnel, metro como lo hemos llamado antes, o puede salir en la zona de electricidad, puede salirnos
por el fondo. En este caso yo estoy enseñároslo en una partida nueva para que veáis la localización, pero básicamente venís a esta zona y por abajo, en esta zona de aquí abajo, encontraremos una tabla de madera. Se ve muy fácilmente porque es literalmente una tabla de madera, creo que con algún que otro hierro. Si vamos ahora mismo a lo que es la granja de Pepito, abrimos estas puertas, aquí puede haber una pieza, que es como electrónica. Si no está ahí, la electrónica puede salirnos en pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde saldría una de las localizaciones de la caja? Al fondo del pueblo, literalmente. Justamente aquí al lado del container. La última de las piezas puede salirnos en la cafetería, una de las mejores paradas porque sale en la caja, saldrían encima del armario. Y si no me equivoco, la última de las localizaciones es en Nachderun Totem. Lo mismo, estamos aquí en la zona esta del charco, si os apañáis más en esta zona del charco, o guiándoos con la luz. Ahí está la luz de la lámpara parpadeando, aunque se ve poco, ¿vale? ¿Veis que está parpadeando la luz? Volvemos a hacer este camino que viene por aquí y hacemos la especie de U, como hemos dicho antes. No tiene pérdida, es bastante fácil de verlo. Hacemos el mismo trayecto porque dentro podemos encontrar un lector, un DVD, ya sabéis, un aparato para insertar discos de toda la vida. Lo mismo que antes, caminamos así como en horizontal para verlo más claro el camino, no paséis corriendo si no os vais a perder. Y aquí dentro, en la mesa de la derecha, suele aparecer. Una vez tenemos las piezas, que tenéis que ir recogiendo de una en una y montándolas de una en una, vamos a crear todas las piezas de la mesa. Una vez tenemos todas las piezas, no hace falta tener la tarjeta, ya os lo digo, no es obligatorio. Vais a usar el arma especial Jet Gun y vais a usar sin parar de disparar hasta que se rompa. Yo lo que hago es mirar a la torre, podéis disparar un poco como queráis, os aconsejo romperla disparando. Una vez hecha, tendréis que matar enemigos bajo la torre con explosivos. Todo el easter egg va bien si vais con el personaje de Samuels, sobre todo para esta parte, porque cada vez que hacéis algo bien, Richtofen os dirá, muy bien, lo habéis hecho bien, continuad. Si no, pues vais a tener que ir un poco con la imaginación, ¿vale? Nosotros hemos matado más de 30 por si acaso. Una vez habéis acabado con los zombies, iréis a la caja hasta conseguir PEMs. Lo que vais a hacer es ir a la niebla todos los jugadores, cada jugador activará uno de estas zonas, ¿vale? Una de estas lámparas, porque tenéis que tirar una PEM todos a la vez. Si queréis hacer, si sois menos de 4 jugadores, lo que podéis hacer es abrir el portal y lo que vais a hacer es 3, 2, 1, ya. Los jugadores tiráis una PEM, saltáis al agujero que habéis creado y tiráis otra PEM cuando aparecéis. Así podéis hacer 4 lámparas con 2 jugadores. Si estáis solitarios vais a tener que dar un poco de vuelta desactivando lámparas, ¿vale? Pero bueno, básicamente tenemos que desactivar 4 lámparas. Yo lo recomiendo hacer a la vez, aunque sean 2 jugadores. Es bastante sencillo, si no lo sabéis, si vais con este bicho en la cabeza y os acercáis a una lámpara, siempre y cuando haya electricidad, la lámpara va a activar un agujero en el suelo. Repito, tiráis una PEM, saltáis el agujero para teletransportaros a otra lámpara y tiráis una PEM al suelo. De esta manera, un solo jugador puede activar 2 lámparas a la vez con la PEM. Espero que os haya gustado este easter egg de Richtofen y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle Knuckle.